Bueno, vámonos con la columna Terrorismo, prueba del fracaso de López Obrador. Primero las preguntas. ¿Por qué el terrorismo criminal apareció solo en los estados de Jalisco y Guanajuato? ¿Por qué en dos entidades, Jalisco y Guanajuato, que no son gobernadas por el partido oficial, motejado como Morena? ¿Por qué los criminales apuntaron sus actos de terror en dirección a la quema de una treintena de tiendas de la cadena OXXO y no en otros establecimientos de conveniencia, que hay muchos, de muchas marcas? ¿Cuál es el verdadero mensaje de las bandas criminales en los actos de terror desatados en Jalisco y Guanajuato? ¿Por qué el presidente mexicano nunca se atrevió a llamarle a la violencia criminal por su verdadero nombre: terrorismo? Lo cierto es que le pueden llamar como gusten y manden, tanto el presidente de los mexicanos como los gobernadores de Jalisco y Guanajuato. Sin embargo, los hechos violentos que vivieron los ciudadanos de esas dos entidades la noche del martes 9 de mayo del 2022 no tiene más nombre que el de terror. En efecto, se trata de actos terroristas desatados por grupos del crimen organizado, quienes de esa manera le demuestran al Estado mexicano su poder, su capacidad destructiva y sobre todo su eficacia para provocar miedo generalizado entre la población. Es decir, se trató de hechos de violencia extrema, pensados, preparados y llevados a cabo por matarifes criminales, solo con la finalidad de provocar terror entre la población indefensa, ciudadanos de Jalisco y de Guanajuato. Miedo social que a su vez consigue que en el imaginario colectivo del ciudadano de a pie se fije la idea de que en esos dos estados del país ya no manda el poder del Estado mexicano, poder político, policial y autoridades selectas de manera legítima, sino que el mandón y el verdadero poder fáctico es el de las bandas criminales. En realidad, el mensaje, el altoparlante de fondo para ciudadanos y para las autoridades, es que el crimen organizado no solo controla esas entidades de Jalisco y Guanajuato, sino que es capaz de rechazar a las fuerzas federales y, sobre todo, se da el lujo de quemar vehículos, incendiar comercios, bloquear carreteras y convertir en un infierno esos territorios del crimen. Dicho de otro modo, en el México de López Obrador hemos llegado al extremo de que las bandas criminales se valen del terror lanzado contra los ciudadanos a manera de mensaje para exhibir quién manda en aquellas entidades, como Jalisco y Guanajuato, en donde curiosamente los gobiernos no pertenecen al partido oficial Morena. Y es que para nadie es un secreto que con los alcaldes, gobernadores y hasta con el dueño de Morena, que es el presidente, las bandas criminales ya tienen un arreglo. Esto lo podemos ver en todos los estados y los municipios gobernados por Morena, en el país entero. Por eso, en un paso adelante, los varones del crimen parecen empeñados en exhibir no solo la espiral de ingobernabilidad de la gestión de López Obrador y la debilidad del gobierno federal y de gobiernos como los de Jalisco y Guanajuato, sino que las bandas criminales alardean de que le hacen el trabajo sucio al presidente, el trabajo sucio contra sus principales enemigos. ¿Cómo que las bandas criminales le hacen el trabajo sucio a López Obrador? En efecto. Pero antes vienen de nuevo las preguntas obligadas, en especial porque muchos saben que López Obrador es uno de los más insistentes adversarios del regiomontano Grupo FEMSA, la empresa dueña de los llamados OXXOs. ¿Por qué en los estados antes mencionados y por qué en los ataques criminales ocurridos en Jalisco y Guanajuato los criminales centraron la violencia y el terror en las tiendas OXXO? ¿Es casualidad que las bandas criminales solo hayan atacado los OXXOs y no otros comercios? ¿Por qué el ataque selectivo contra la cadena OXXO? Está claro
Que quemar una treintena de tiendas de la cadena OXXO no tiene más explicación que un nuevo mensaje enviado por los jefes de las bandas criminales que provocaron el terror en Jalisco y Guanajuato a la regiomontana empresa FEMSA. Y es que para nadie es un secreto que López Obrador le ha cantado pleito a los dueños de FEMSA, mientras que los amigos del presidente, los grupos criminales, hacen el trabajo sucio de prender fuego a por lo menos 30 de las tiendas de esa cadena. Sin duda, un mensaje de terror criminal solo visto en las dictaduras. Sin embargo, lo que no sabe el presidente mexicano, sus aliados y corifeos, es que como parte del Tratado de Libre Comercio, el terrorismo lanzado contra FEMSA y sus tiendas OXXO no solo es un delito internacional, sino que es monitoreado por todo el mundo y que el mundo entero está atento al tratar y al querer convencer al gobierno de López Obrador de que cambie su posición. ¿Por qué el gobierno de López Obrador trata de esa manera a los empresarios mexicanos que son sus adversarios? Bueno, pues resulta que el mandatario mexicano tampoco entiende que la práctica del terrorismo, como el que desataron las bandas criminales en Jalisco y Guanajuato, la tarde del pasado martes, es motivo suficiente como para que el gobierno de Estados Unidos considere en serio una intervención contra los grupos terroristas mexicanos, los mismos aliados del presidente mexicano y los mismos que quemaron tiendas de conveniencia OXXO y los mismos que quemaron camiones, automóviles y que bloquearon carreteras mediante actos terroristas. Es decir, que el presidente mexicano parece dispuesto a estimular la intervención del gobierno de Estados Unidos para luego invocar al nacionalismo de las masas y con ello catalizar el arranque de su dictadura. Sí, de ese tamaño son los delirios de poder del presidente mexicano. Al tiempo.